nombre es Romina y en esta oportunidad, junto a mis compañeros, hablaremos sobre el TDAH. Durante este video aprenderás mucho más sobre este trastorno y obtendrás información valiosa que necesitas saber si conoces a alguien con dicho trastorno o si simplemente quieres conocer más y comprender acerca del tema. Si es así, quédate en este video. TDAH o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es una alteración del neurodesarrollo y tiene un origen biológico y varios factores etiológicos genéticos y ambientales que contribuyen a su desarrollo como tal. Esto nos quiere decir que es una enfermedad cuya causa se debe a un factor genético. Por ejemplo, si una persona con TDAH tiene un hijo, la probabilidad de que este niño también lo adquiera es de un 70 a un 90%. Otros factores como el consumo de drogas durante la etapa prenatal también predisponen al desarrollo del TDA. Sin embargo, se debe tener la carga genética mencionada anteriormente. Este se manifiesta durante las primeras etapas del desarrollo. Ahora que ya sabemos esto, vamos a conocer qué funciones son afectadas por dicho trastorno. Esto genera alteraciones en sus funciones cognitivas, es decir, en su habilidad de aprender, recordar información, concentrarse, mantener y distribuir su atención. Dentro de estas alteraciones podemos encontrar la función ejecutiva, que se va a ver afectada en cuanto a la monitorización y la regulación de dichos procesos. Ahora resaltaremos los criterios diagnósticos del TDAH. En base al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, de modo que se hará una diferenciación entre sus dos versiones más actuales, la DSM-4 y la DSM-5. Tanto para la DSM-4 como para la DSM-5, la característica principal del TDAH es un patrón persistente de desatención, hiperactividad e impulsividad que se presenta de forma más grave y frecuente que en individuos de un desarrollo similar. Asimismo, para ambos, para diagnosticar el trastorno con veracidad, se debe haber presentado los síntomas en dos situaciones, ya sea en el trabajo o en el hogar. Para la DSM-4 debe haber evidencia clínica que demuestre la disfunción en las actividades social, académica y laboral. Mientras que para la DSM-5 no es necesario que haya o que se evidencie una disfunción. Basta con que se disminuya el desempeño en las actividades sociales, académicas y laborales. Asimismo, para la DSM-4, los síntomas no se presentan exclusivamente en un trastorno generalizado del desarrollo como la esquizofrenia, ni se explican de mejor forma por la presencia de un trastorno mental. Y en la DSM-5 los síntomas no se presentan en el transcurso de una esquizofrenia o algún otro trastorno psicótico, ni mucho menos se explican de mejor forma con la aparición de otro trastorno mental. Manifestación sintomatológica. A continuación veremos que los síntomas que se manifiestan en esta alteración son diferentes dependiendo la etapa en la que se encuentre la persona. Hablaremos primero acerca de los niños. Bueno, es común que los niños a veces no presten atención, sean hiperactivos o incluso impulsivos, pero en un niño con TDAH, estos síntomas suelen ser más severos y ocurren con mayor frecuencia. Según el Instituto Nacional de la Salud Mental, debido a que esta alteración se presenta mayormente en la infancia, se pueden subdividir los síntomas según inatención, hiperactividad e impulsividad. Los niños que presentan síntomas de inatención pueden distraerse fácilmente, no percibir los detalles, olvidarse de las cosas y además pueden aburrirse de una actividad a los pocos minutos de estar realizándola a menos que ésta les cause cierto placer. Suelen tener problemas para completar o entregar tareas. A menudo pierden lápices, borradores, reglas, en fin, cosas que pueden ayudar a la realización de una actividad. A menudo sueñan despiertos.
Suelen confundirse con facilidad y se mueven muy lentamente. Y además tienen problemas para seguir las instrucciones. Por otro lado, los niños con síntomas de hiperactividad pueden estar inquietos y movedizos en el lugar que se les sitúe y en diversas ocasiones, como durante las comidas, en la escuela, cuando se les lee cuentos, etc. También hablan sin parar y van de un lado a otro, tocando y jugando con todo lo que está a la vista. Finalmente, los niños con síntomas de impulsividad pueden ser muy impacientes y hacer comentarios inapropiados, mostrando sus verdaderos sentimientos sin reparos e incluso no teniendo en cuenta cuáles son las consecuencias de sus actos. Pasaremos ahora a hablar acerca de los adolescentes. Bueno, según el doctor Ayala y sus compañeros expertos en el campo, los síntomas que se presentan del TDAH en la adolescencia son dificultad para mantener la atención en un estímulo o varios a la vez, parecen no escuchar y no presentan sus tareas a tiempo, además de que no pueden organizarse adecuadamente. Hablan excesivamente. En ocasiones responden incluso cuando no se les ha terminado de hacer una pregunta. Son agresivos e impulsivos. Algunos de ellos son perezosos y desatentos. Demuestran poco interés en las actividades académicas o en los estudios profesionales. Por último, no se mantienen mucho en los trabajos. Continuando con la explicación, no podíamos dejar de lado a los adultos. Bueno, se debe aclarar que el TDAH era considerado un cuadro clínico propio de la infancia y la adolescencia. Sin embargo, actualmente se sabe que estos síntomas y su impacto emocional no desaparecen al pasar a la edad adulta. En cambio, se ha comprobado que el trastorno puede persistir en más de la mitad de los casos. Según los autores Ortiz y James, los síntomas característicos del TDAH en la edad adulta son la impaciencia ante la espera, la impulsividad en la toma de decisiones, el que se distraiga fácilmente con pensamientos irrelevantes y las fallas en la memoria. Dificultad para mantenerse alerta o despierto en situaciones aburridas, problemas para iniciar proyectos o actividades y por último el mantener la concentración en las actividades laborales. Ten en cuenta que este trastorno necesita de intervención multidisciplinaria. Un ejemplo de esto estaría en los tratamientos farmacológicos dados por algún médico psiquiatra que reduce la ansiedad, la impulsividad, la tensión y la hiperactividad del avance gradual del trastorno. Sin embargo, esto no es suficiente para tratar con mucha eficacia al TDAH. Asimismo, se necesitan los neurólogos para identificar dicha enfermedad, el pedagogo para instrucción académica, entre otros. Sin embargo, vamos a enfocarnos en los tratamientos que brindan los neuropsicólogos. Sin nada más que agregar, comencemos. Uno de los métodos más eficientes para tratar con el TDAH es la terapia cognitiva conductual, debido a que su aporte estaría más en la modificación del cómo uno piensa y actúa, para luego sentirse mejor y tener un estilo de vida mucho más saludable. En este tipo de casos, refiriéndonos al trastorno, la modificación de la conducta debe ser mucho más ordenada y disciplinada por la misma condición en la que está el menor o el sujeto. Ser observador con cada síntoma que puede implicar un daño físico bastante perjudicial. La evolución del problema será de largo plazo y tener en cuenta que cada expresión de cada síntoma con el entorno es muy importante a observar, debido a que puede ser un avance negativo como puede ser un avance positivo. Luego de que se identificara aquellos aspectos mencionados, las estrategias a proceder con este tratamiento, como las técnicas de modificación de la conducta, deben ser progresivas. No debe haber descansos incluyendo los fines de semana, ya que se pierde un progreso importante. Hay que evaluar los problemas del sujeto de manera individual, priorizando las actuaciones sobre aquellos problemas más importantes. Hay que tener en cuenta que estamos realizando un aprendizaje, no un castigo. Siempre hay que aclarar eso al niño, que le damos disciplina y que no significa que no tengamos cariño por él. Asimismo, la psicoterapia conductual incluye una serie de técnicas de relativamente fácil aplicación para ser utilizadas en el entorno del niño o adolescente. El pediatra de atención primaria debe estar familiarizado con ellas, ya que constituye herramientas muy útiles desde la aparición de los primeros síntomas. Cabe mencionar que los encargados de aplicar las técnicas conductuales son los tutores, familiares o que tengan una tutela, profesores, padres, etc.
Es por todo ello que debe haber tenido un entrenamiento o conocimiento previo acerca del trastorno. Las técnicas conductuales permiten una probabilidad de modificación de la conducta más que exitosa. Cuando tienen muchas técnicas utilizadas simultáneamente, mejora dicha modificación a cambio totalmente de forma de vivir del niño o sujeto. Y la influencia de esto es cuando existen problemas de comportamiento bastante enormes. Cuando el niño se pone desafiante por querer ser el centro de atención, berrinches, que sea caprichoso, etc. Existen otras técnicas de intervención sobre el paciente que presentan resultados de efectividades dispares y en ocasiones contradictorios. Quizás lo que ha aportado más evidencia científica positiva sea el neurofeedback. Consiste en un programa de entrenamiento de pacientes mediante el control individual de las ondas cerebrales utilizando la tecnología electroencefalográfica, teniendo como objetivo incrementar la actividad beta y disminuir la actividad teta. Esto para mejorar la atención y proporcionar una medida fisiológica de autocontrol. También están los reforzadores o premios, que sirven como técnica para recompensar al menor por tener una conducta más que controlada. Cabe mencionar que no siempre se tiene que premiar, ya que el menor puede modificar su conducta para obtener beneficios de esto. Existen 3 prevenciones importantes con el TDAH: la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención primaria se lleva a cabo mediante la eliminación de los factores que pueden causar lesiones. Antes de que estos puedan ser efectivos, estarían dirigidas a aumentar la atención materna durante el embarazo. La prevención secundaria, por el otro lado, consiste en la detección precoz en las primeras etapas de desarrollo de la enfermedad. Y la última sería, la tercera, la prevención terciaria, que llevaría a cabo cuando se ha establecido el trastorno y su principal objetivo es eliminar o disminuir las consecuencias de su evolución. En el TDAH, el tratamiento tiene como objetivo el control de los síntomas y sus complicaciones. La prevención primaria y secundaria son los desafíos en psiquiatría general y el TDAH en particular. En el TDAH, estas acciones se basan en la idea esencial del neurodesarrollo, la plasticidad del cerebro. La maduración cerebral continúa durante la niñez y hasta la edad adulta, en la que se produce el proceso de poda neuronal. Por otro lado, el área prefrontal será la última parte en madurar. Se trata de una serie de aspectos que configuran ventanas de oportunidad para la prevención. Una prevención primaria se enfocaría en controlar esas toxinas para reducir el riesgo de desarrollo en el TDAH. Un modelo situado entre la prevención primaria y la secundaria tendría que ver con la puesta en práctica de las medidas que podrían favorecer la plasticidad cerebral para minimizar los síntomas del TDAH. Dentro del abordaje o acompañamiento de las familias de niños diagnosticados con TDAH, es necesario trabajar en la construcción de una serie de condiciones que permitan mejorar la calidad del entorno. Dentro de ellas, es importante tener un presente trabajo conjunto con profesionales que apoyen los procesos de intervención ante diagnósticos, generando en la familia dinámicas de confianza y fortalecimiento respecto a los procesos terapéuticos, evitando patologizar la condición y propiciando el apoyo familiar para el niño diagnosticado y su principal cuidador. Un abordaje terapéutico o neuropsicológico a temprana edad mejora la intervención para los sujetos identificados con el TDAH. Además, ayuda a prevenir algunos problemas que se pueden presentar a lo largo del desarrollo del niño y ámbito escolar, ya que uno de los objetivos principales de la evaluación neuropsicológica infantil es reconocer la singularidad de cada sujeto en su desarrollo, identificando aspectos positivos y negativos para propiciar una adecuada intervención. Dentro de la dinámica escolar, se hace imprescindible el acompañamiento de un psicopedagogo o psicólogo que sea protagonista de la orientación del maestro con sus estudiantes, que cumpla un papel de asesor de nuevas herramientas y lineamientos para el trabajo terapéutico con los niños, y así solamente influir las dinámicas de aprendizaje y sus formas de trabajo, sino en las otras esferas que componen la vida del sujeto, son como la social, la emocional y la psicológica. Existen algunas terapias alternativas con el TDAH en niños y adolescentes que sirven como acompañamiento terapéutico y que de cierta forma beneficia en la reducción de los síntomas, ya sea que los síntomas no tengan repercusiones bastante graduales. Un ejemplo de esto estaría la estimulación auditiva. Está basado en el supuesto efecto beneficioso de diferentes tonos de música y sonidos sobre el TDAH. Se supone que produce una reeducación auditiva. En síntesis, podría decirse que para abordar este tipo de trastornos se necesita profesionales expertos en el área, como los neuropsicólogos, que les pueden brindar un tratamiento y estrategias pertinentes para este tipo de situaciones.
Sin embargo, la situación no queda ahí. El TDAH en niños es muy frecuente, por lo que también se debe tratar en las escuelas. Por ello, no se debe hacer una intervención primaria en cuanto al TDAH. La impulsividad puede hacer que los niños con TDAH tengan enfrentamientos con sus compañeros, agregando de que el rendimiento en la escuela es uno muy bajo. En el caso de los adolescentes ocurre de manera similar, por lo que se debería difundir mucho más el tema para el conocimiento y el tratamiento rápido del TDAH. Incluso en adultos, la difusión correcta del tema ayudará mucho más a buscar más ayuda. Cabe mencionar que existen muchos tipos de abordaje. En cuanto a intervenciones secundarias, en cuanto a intervenciones dirigidas para padres, tenemos, por ejemplo, la psicoeducación para los padres y el programa de Berkeley, los cuales pueden ayudar en el control de emociones y dar una mejor orientación para los niños de TDAH. En cuanto a adolescentes y adultos, tenemos las terapias cognitivo-conductuales y terapia racional emotiva grupales, sobre todo los adolescentes. Finalmente, decir que este tipo de intervenciones pueden marcar la diferencia para aquellas personas de nuestro entorno que enfrentan brechas para el aprendizaje y participación. Ahora hablaremos sobre los instrumentos o herramientas que se usan para la detección del TDAH. En primer lugar, las imágenes neuroanatómicas. Son las herramientas más utilizadas. Son el electroencefalograma simple o de alta resolución y la resonancia magnética simple y funcional. El análisis se hace en personas durante estados del sueño, o reposo o en la realización de una tarea cognitiva específica. Algunas características notables que se pueden ver en pacientes con TDAH con estos procedimientos son las siguientes. La actividad de onda lenta durante el sueño no REM es menor. La reducción en el volumen de materia gris, así como la reducción del espesor cortical, el incremento en la energía de la banda delta, para finalizar, el menor acoplamiento en la energía de las frecuencias relacionadas a la modulación, específicamente entre las frecuencias bajas y los ritmos beta. Según Führer y colaboradores en 2019, durante un estudio con un electroencefalograma durante el estado del sueño, nos ha brindado fuerte evidencia sobre la efectividad que tienen los tratamientos farmacológicos existentes para normalizar la maduración cerebral. Y en segundo lugar, las distintas pruebas neuropsicológicas que complementan a la anterior evaluación. Es necesario que las pruebas evalúen aspectos cognitivos como la atención, memoria, hiperactividad e impulsividad. Además de que dichas pruebas sean confiables, obviamente. Las principales pruebas que se utilizan son el test de atención D2. Esta prueba ofrece una medida concisa de la velocidad de procesamiento, la atención selectiva y la concentración mental mediante una tarea que consiste en realizar una búsqueda selectiva de estímulos relevantes. Se puede aplicar de manera individual o de manera colectiva y el tiempo de duración estimado es de 8 minutos aproximadamente. Corresponde a personas mayores de 8 años. El test caras o percepción de diferencias consiste en una prueba perceptiva integrada por 60 elementos gráficos que representan dibujos esquemáticos de caras con trazos muy elementales. Evalúa las aptitudes requeridas para la percepción rápida de semejanzas y diferencias con patrones estimulantes parcialmente ordenados. Su aplicación es de manera grupal y tiene un tiempo estimado de 3 minutos que se puede utilizar a partir de los 6 años. Escala de Magallanes de atención visual. Consiste en la valoración de la capacidad y habilidad atencional en niños y adultos. Es de especial eficacia para la valoración de niños con TDA exclusivamente en su versión de aplicación individual. Hay dos versiones, según edades. EMAP 1 para niños de 6, 7, 8 y 9 años y EMAP 2 en adelante, incluyendo a los adultos. La ejecución de esta prueba tiene una duración de 6 minutos para la primera versión y la segunda versión de 12 minutos con un tiempo total, incluyendo las instrucciones, 30 minutos en ambos casos. El EDH, evaluación del trastorno para el déficit de atención e hiperactividad. Evalúa la hiperactividad, déficit de atención, impulsividad y trastornos de la conducta que influyen muy negativamente en la conducta y el desarrollo escolar del niño. Aplicable en niños de 6 y 12 años de manera individual con una duración de 5 a 10 minutos aproximadamente. Su finalidad es recoger la información sobre la conducta habitual del menor. El test de desórdenes de la atención e hiperactividad. Es un instrumento muy efectivo para la identificación y evaluación de desórdenes de atención que está basado en el criterio diagnóstico del DMS-5 y que contiene 36 ítems agrupados en 3 subtests.
hiperactividad, impulsividad e inatención. Se puede aplicar desde los 3 hasta los 23 años de edad. El test de Stroop de colores y palabras es una prueba atencional que se encarga de evaluar la habilidad para resistir la interferencia de tipo verbal, por lo que es muy buena medida de la atención selectiva. Evalúa la capacidad de clasificar información del entorno y actuar selectivamente a dicha información. Se puede usar en personas de entre 7 a 70 años de edad y con una duración de 5 minutos aproximadamente. El test de la figura compleja de Rey aprecia el nivel de desarrollo intelectual y perceptivo motor, la actividad perceptiva, atención, memoria visual instantánea, esfuerzo de memorización y rapidez del funcionamiento mental mediante la copia y reproducción de la memoria de la figura compleja. Existen dos pruebas que difieren según edades. La primera comprende desde los 4 hasta los 15 años de edad y la otra desde los 15 hacia adelante. Su tiempo estimado de la aplicación del test es de 15 minutos aproximadamente. La inteligencia de Wechsler para niños, o más conocido como WIS-5, es una prueba estandarizada diseñada para llevarla a cabo entre la población infantil, entre edades de 6 a 17 años, que sirve para medir la inteligencia global, ya que ofrece una visión general de la inteligencia del evaluado a partir de varias pruebas diferentes. Su duración es extensa, con 1 hora y 50 minutos, y su contraparte, la escala de inteligencia de Wechsler para adultos, o más conocido como Y5, evalúa exactamente lo mismo, pero es una versión que se adapta al público, a la población adulta, mayores de 16 hasta los 90 años de edad, una duración de 1 hora con 30 minutos aproximadamente, y ambas pruebas evalúan el coeficiente intelectual total de la persona. Ahora sí, empecemos con los factores de riesgo. Están incluidos el abuso de drogas, los trastornos de ansiedad, trastornos de conducta, trastornos generalizados del desarrollo clínicamente leves y, por supuesto, en caso de niños y adolescentes se encuentran los factores de riesgo como el maltrato familiar y las malas relaciones escolares. Por otro lado, tenemos los factores protectores que mejorarían la situación de los pacientes con TDAH. Estos son el apoyo social, las relaciones familiares positivas y afectuosas, que han sido repetidamente identificados en diversos estudios como factores protectores genéricos en niños de riesgo psicopatológico, tanto en general como para el TDAH. Además, la capacidad de comunicación de los padres, el sentido del humor, el nivel socioeconómico alto, el entorno escolar favorable, te proporciona buena adherencia al tratamiento. Después de haber escuchado a mis compañeros, yo ahora les daré algunos alcances de lo que se puede hacer en casa. Primero debemos identificar los hábitos, las rutinas, debemos planificar los horarios, es decir, debemos saber cuándo el niño la persona, el adulto, el adolescente se va a bañar, va a tomar desayuno, va a dormir, va a hacer las tareas domésticas, etc. Aprender a confiar en estas personas. ¿Por qué? Porque esto les ayudará a ellos en el sentido de responsabilidad y aumentar su autoestima. Es decir, a que esta persona se haga mucho más autónoma. También se le recomienda hacer una lista corta, tal vez recordándole a la persona cuáles son los hábitos que tiene que hacer durante el día hasta que haya una costumbre o un hábito de por medio. Es necesario felicitar si es que lo hicieron bien y si es que hay un sentido de mejora, para que esta persona tenga mucho más ánimo en hacerlo la próxima vez y poder mejorarlo. Podemos ayudar a su capacidad cognitiva con carteles, fotos, tal vez dibujos, pero si es que de repente a los niños que padezcan el TDAH les gusta la matemática, podemos usar contadores o también podemos usar para cuando ellos salgan a la calle, por ejemplo, señales acústicas. ¿Para qué? Para que pueda identificar cuando está tal vez en una situación de alarma o de riesgo. De ellas también podemos hacer tareas prácticas, sencillas y divertidas, tal vez como dibujar, pintar y hasta contar historias entre todos. Explicar 2 técnicas que pueden hacer en familia. Por ejemplo, el ver una película. Dentro de ella podemos al final de la película conversarla de tal vez algunas tramas que nos haya gustado más,
con esta personita al costado, con la persona que padece el TDAH, preguntarle algunos detalles específicos de la película y ahí estaremos impulsando a tal vez en su memoria de trabajo a corto plazo y como también en su atención. Vamos también a hacer un juego de mesa en familia, pero estableciendo horarios y respetando esos horarios de comienzo de juego. Como enseñarle a esta persona que padece el TDAH, por ejemplo, a respetar las normas del juego, a convivir en familia y a respetarlos con todos los que están jugando. Enseñarle a que se tolere la frustración. ¿Por qué esto? Porque de repente no está preparado para perder una partida. En este juego de mesa, ya sea el ajedrez o las damas, se va a ver algunas técnicas de funciones ejecutivas que han sido alteradas por el TDAH, ya sea la velocidad de procesamiento, la flexibilidad, la memoria y la atención. Podemos dedicar algo de tiempo en el ejercicio en casa. Eso se da mayormente en los niños, ya que aquí vemos la presencia de la hiperactividad. Dentro de ellas también podemos ver algunas clases online, la cual ayudará a la cuarentena mejor en los niños con TDAH.